en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Primera de Pedro, capítulo 3. Damos lectura a la palabra de Dios con la bendición de Dios Padre e Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Oremos a Dios para que nos hable en esta hora, hermanos. Padre bueno y justo, gracias te damos por tu palabra que nos has dado para fundamentar nuestras vidas, Señor mío. Muchas gracias por todas tus bendiciones que nos das día a día por esta palabra que sale de tu boca. Ahora también te pedimos, Señor, que nos aconsejes, nos instruyes, nos capacitas, Señor, para una vida superior cada día. Señor amado, esperamos en tu bondad, en tu misericordia, en tu santidad, que siga creciendo en nuestros corazones, Señor mío. Te rogamos también en esta hora por todas las personas que escuchan esta palabra. Señor mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya es la gloria, tuya es el poder, tuya es la misericordia. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo por la palabra un mensaje titulado La mujer a la luz de la palabra de Dios. Primeramente podemos ver, hermanos, que Dios nos ha dado a todos un lugar dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, en todo. El Señor ha ordenado todo, lo ha puesto en un orden. Y Dios también, hermanos, por su inmensa bondad y misericordia, nos aconseja, nos señala su consejo qué debemos hacer, qué es lo que es agradable ante sus ojos. La Biblia nos revela que Jesucristo nos ha dado dones, ministerios, capacidades, talentos, oportunidades para servir a Dios. Y todo debe ser conforme a la palabra de Dios. Todo servicio, toda forma de enseñanza y de accionar de los cristianos debemos siempre considerar la palabra de Dios para todo. Por esto dice la Escritura que hay que ministrar conforme al poder, a la gracia y a la verdad de Dios que nos ha sido concedida por la palabra de Dios. Y todo debe hacerse para la gloria y la honra de Dios, y no para agradarse los hombres entre sí, sino más bien para agradar a Dios, porque a Dios servimos en toda cosa que hagamos a través de cada día, hermanos. En nuestra vida todo lo que tenemos que hacer siempre debe ser para la gloria de Dios. Vemos también que nos revela la Escritura que tenemos, hermanos, que hablar y pensar siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Esto nos enseña la Escritura, que cada uno de nosotros debe hablar o aprender a hablar solamente lo que está escrito.
y a pensar incluso solamente lo que está en base a la Escritura, no salirse de la Escritura, y también tener cuidado con no darle una interpretación privada o una torcedura a la Escritura. La Escritura no es difícil, los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la Biblia, y tampoco no son difíciles de entender, porque Dios nos ha hablado siempre en un lenguaje sencillo. Por eso también vemos que la Escritura nos revela, 2 Corintios 13:8, que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por eso es que le estoy comentando estas cosas como una introducción para ver el ministerio o la presencia de la mujer dentro de la Biblia, qué es lo que Dios hizo de la mujer y qué es lo que el Señor quiere hacer también de la mujer. Por eso vemos que todo lo que está de acuerdo con la verdad de la palabra sale bien, sale correcto, porque Dios para esto nos ha dado su palabra, para establecer un estilo de vida entre nosotros, su pueblo. Vemos, hermanos, en Génesis, empezando algunos pasajes de la Escritura para ver cuál es el propósito que Dios creó a la mujer. Génesis 2, verso 18 dice la Escritura: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una ayuda idónea para él. Ahí vemos que Dios hizo a la mujer para ayudar al hombre, para acompañar y ayudar al hombre. Esto es fundamentalmente el plan y el deseo de Dios, es que la mujer ayude, acompañe al hombre. No vemos, hermanos, que el Señor pensó que la mujer iba a dirigir al hombre, porque el hombre ya estaba formado. Por eso también dice en otra porción que la mujer ha sido creada por causa del hombre y para ayudar al hombre, porque la mujer es la gloria del hombre. Sin embargo, el hombre es la gloria de Dios. Por eso vemos, hermanos, que tiene todo un orden desde el principio. El Señor lo ha creado así, en un orden. Por eso también dice la Escritura, Génesis 3:16, después del pecado, después de la caída, porque la mujer fue la que incurrió en transgresión, dice la Biblia. Esto es también porque la mujer es débil. La mujer tiene debilidad en cuanto a una manera espiritual, es más débil que el hombre. Con más facilidad cede, con más facilidad cae en la tentación y cede ante las obras y problemas de la vida. Pero vemos, por esto es que cuando la mujer cayó en el pecado, el Señor entonces también se dirigió a la mujer en una manera diferente. Y le dice a Génesis 3, podemos ver el verso 16, que le dice a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y vemos, hermanos, que las cosas cambiaron cuando el hombre pecó. Dios no quiso que el hombre se enseñoree o que el hombre viva dominando a la mujer, sino más bien que viva gozando con la mujer. Pero a medida que el hombre pecó, cayó de la gracia, a medida que el hombre y la mujer cayeron, entonces vino el juicio para la mujer en sujeción, como vemos, y en dolor aún, por causa del pecado. Los dolores, las aflicciones, los tormentos, las situaciones difíciles en la vida siempre han sido y serán por causa del pecado. Y vemos, hermanos, que el Señor también le dijo, por haber pecado, la mujer tenía que sufrir más y aún someterse al deseo de su marido. Y es el marido el que se enseñorea de la mujer. Vemos primero que Dios le dijo al hombre que él se enseñoree de la creación, los peces, los animales, las aves, los reptiles y toda fiera y toda cosa creada. Pero cuando la mujer cayó y la mujer también la mujer dio lugar al enemigo, entonces su situación es más delicada para la mujer, porque ella se somete y, como dice, su deseo es para su marido y el marido para enseñorearse, porque esa es una vida, como vemos, hermanos, ya no conforme a la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero sin embargo, esas cosas son las que hasta ahora prevalecen cuando el hombre está en el pecado. Pero vemos que también Dios ha dado la oportunidad a la mujer y al hombre a salir del error del pecado para una vida superior, pero siempre que haya obediencia al Evangelio, a la palabra, a los consejos de Dios. Por eso es que Pedro nos revela
estos consejos que hemos leído al principio, que también vamos a verlo con un análisis detallado, cuidadoso. Dice Pedro, 1 Pedro, como vimos, capítulo 3, versos del 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que también no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hasta ahí vemos, hermanos, que la mujer debe considerar su lugar, no de dominar y controlar al hombre, sino más bien de sujetarse al hombre, porque Dios ha ordenado que la mujer no se enseñoree. Ella se enseñoreó un momento y por eso es que le dijo: Adán, come del fruto que Dios nos ha prohibido, porque la serpiente dice que vamos a ser como dioses. Y Adán incautamente le obedeció. Y como Adán obedeció, entonces cayó y pagó las consecuencias. Por eso ahora el Señor le da la responsabilidad, aunque siempre la tuvo, pero ahora le hace más responsable al hombre. Y le dice más bien que la mujer se sujete, que la mujer no hable mucho, sino más bien que se sujete, y sin palabra, por su buena conducta, va a salvarse y va a ser ejemplo para muchos. Y además también dice el versos 3 en adelante: vuestro atavío no será externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahí vemos, hermanos, que el Señor le dice por la palabra que la mujer aprenda también a ser prudente en cuanto a su vestimenta, a su arreglo, a su ornato, porque en realidad en eso también se demuestra la santidad, se demuestra el orden, el respeto, el temor, el pudor, y también, hermanos, como vemos, la misma condición de la persona es por su forma de ataviarse. El Señor nos revela que una persona santa, piadosa, una mujer que teme a Dios, no se atavía con peinados ostentosos o adornos de oro y vestidos lujosos, no usa cosméticos, no usa, hermanos, cosas para agradar a la carne, sino más bien busca de vestirse prudentemente, decentemente, y sobre todo el ornato interno, el del corazón. El ornato que dice la Escritura es incorruptible, de un espíritu afable y apacible. Esto quiere decir que la mujer debe ser muy amable, cariñosa, llena de paz, que esto es lo que Dios lo ve con grande estima. Esto es también lo que hicieron, o esta forma se ataviaron todas aquellas santas mujeres piadosas que hallaron gracia delante de Dios por estar en sujeción y obediencia a Dios y a sus esposos. Por eso, en realidad, a veces hay casos en que las mujeres son más inteligentes tal vez que los hombres, pero aún con todo tienen que saberse someter a la palabra, porque es necesario, hermanos, vivir conforme a la palabra de Dios para no dar lugar al enemigo. Por eso dice la Escritura así, hermanos. Por eso también que el Señor nos revela que la mujer, al casarse, tiene que considerar que sea un hombre más sabio que él, más prudente o más capaz. Personas, hermanos, que tampoco no tienen cuidado en cuanto a la unión que tienen en matrimonio. Por eso el Señor dice que no os unáis en yugo desigual, porque el yugo desigual es justamente unirse a una persona en desigualdad de condiciones, y todo esto es necesario darse cuenta para no tener problemas. Por eso la palabra del Señor nos aconseja todas las cosas, hermanos, de tal modo que podamos nosotros todos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. También dice en Efesios 5, versos 22 y 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí vemos que las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos. Por eso es bien importante, hermanos, que las personas, las esposas, tengan conocimiento de la verdad, y también los hombres. Si se casan no es para estar en contiendas, si se casan no es para estar haciéndose unos a otros problemas, sino más bien para vivir de acuerdo en sujeción a la palabra y al esposo.
Por eso también el esposo debe ser semejante al Señor, porque la Biblia nos revela que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto da a entender que el marido tiene la autoridad, la potestad sobre su mujer. Pero como vemos, todo esto es en el Señor, que quiere decir en la palabra, es decir, de acuerdo a una forma y estilo de vida de acuerdo a la palabra, al Evangelio, a Jesucristo mismo. Por eso el ejemplo de Jesucristo es también para el matrimonio. La mujer tiene que saber, o el marido tiene que saber enseñar, corregir, soportar, lavar, ayudar a la mujer. El marido tiene que ser responsable en todas sus formas acerca del gobierno y como vemos, la vida en el hogar. Por eso es importante, hermanos, darse cuenta por la palabra de Dios cómo es la voluntad de Dios agradable y perfecta para todas las personas que están dentro del matrimonio. También vemos en 1 Corintios capítulo 11, podemos ver el verso 3, podemos ver algunos pasajes del versos 3 al 11 o al 10. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer recortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, ni tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer fue por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hasta ahí podemos analizar un poco. Primero vemos que dice, hermanos, en cuanto a la diferencia en la oración, no es igual la oración, la presentación de la mujer y el hombre en la oración no es igual. Mientras que el hombre va, como dice la Biblia, a cara descubierta y con cabello recortado, la mujer no se le es permitido ir así en la misma condición del varón. Por eso dice que más bien, si ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Esto quiere decir que se ponga un velo. Pero también más adelante la Escritura dice que Dios le ha dado a la mujer el cabello en vez de velo. Por eso la mujer con cabello largo está en correcta condición, pero la mujer que no se deja crecer el cabello ya está afrentando su cabeza en la oración. Por eso vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos revela cómo agradar a Dios. Y también dice la Escritura que la mujer en aquel tiempo le era vergonzoso para ella recortarse el cabello o raparse, pero ahora vemos que no es ninguna vergüenza, sino por el contrario, que muchas mujeres usan el cabello corto. Pero en estos casos el Señor nos revela, si quieren pueden usar cabello corto, pero tienen que usar su velo cuando oran, porque esto es justamente la única forma de cumplir con la palabra de Dios. Pero en todo caso, hermanos, Dios le ha dado a la mujer el cabello para también, no solamente para orar, sino también como una señal de autoridad, como dice más adelante, por causa de los ángeles. Porque sencillamente es, hermanos, que los ángeles tienen cabello hasta los hombros, y la mujer debe tener un poco más grande el cabello, porque el hombre en realidad, según la palabra, ha sido elevado por encima de los ángeles, pero la mujer, por causa del pecado, como dice la Escritura y lo revela Pablo, queda después de los ángeles. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo y también lo que la palabra del Señor nos revela. Por eso vemos, hermanos, que el varón no es igual a la mujer, aunque muchos pueden tener ideas equivocadas que hasta lo ponen a la mujer por encima del varón.
pero la Biblia lo revela claramente, que la mujer procede del varón, y que el varón no fue creado por causa de la mujer, sino al contrario, la mujer fue creada por causa del varón. Por eso todo es claro, hermanos. Y Pablo, que aunque Dios nos da y de Él vienen todas las cosas, pero en todo hay un orden. La naturaleza misma nos enseña, dice el versos 14, o podemos ver el mismo capítulo, que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, pero por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Claro, todo esto es, hermanos, como dice la Biblia, enseñanzas de doctrina en cuanto a la forma de arreglo entre el varón y la varona. Pero todo esto es, como vemos, enseñanza para aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Por eso dice también el verso 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Porque los mandamientos de Dios no son para contender, sino para obedecer. No son para torcer, sino para cumplir como Dios lo manda, porque en esto se agrada a Dios, guardando, cumpliendo con los mandamientos de Dios. También vemos en 1 Corintios capítulo 14 algo importante que nos revela referente a la mujer también. En el capítulo 14, versos 34 al 37. Dice: vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotras la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios. Esto dice el apóstol Pablo. Mire, analicemos un poco cómo son las cosas. Primero dice Pablo: vuestras mujeres caen en las congregaciones, no les es permitido hablar. Esto quiere decir que la mujer no debe enseñorearse de las iglesias. Una mujer puede colaborar con los ministros, pero no enseñorearse, no tomar gobierno, porque esto no ha sido permitido ni en la ley, ni en la gracia, ni nunca ha sido por la palabra es permitido que la mujer se enseñoree del pueblo de Dios. La Biblia más bien dice que aprendan en silencio, que pregunten en sus casas a sus maridos. Esto dando a entender que la mujer no debe formar problemas, líos, o hacer calumnias, difamaciones, hacer chismes, críticas, tantas cosas. Y si nosotros vamos a examinar la mayoría de los problemas que existen en los hogares, en las iglesias, en todas partes, es porque las mujeres, así como al principio cedieron a la tentación de la serpiente, ahora también hay muchas personas que hacen lo que quieren, especialmente las mujeres que no tienen marido. Por eso Pablo también aconseja y dice más bien que se casen y no anden de casa en casa haciendo chismes y entremetiéndose en lo que no debieran. Por eso una mujer que está casada está más, en cierto modo, protegida, porque tiene su trabajo, tiene su deber de sujetarse y dar cuenta a su marido. Pero mujeres que nunca se han casado, o si se han casado y también se han quedado solas, o se han separado y hacen problemas, peor es este caso, hermanos. Por eso el Señor o el apóstol Pablo dice más bien que se casen, que críen hijos y que no den lugar al diablo y que no estén haciendo desórdenes y problemas. Por eso es, hermanos, el consejo de Dios siempre es lo mejor para todos. Por eso la palabra del Señor también nos revela, mis amados hermanos, que tenemos que examinar, juzgar y reconocer los mandamientos de Dios. Porque Dios nos ha llamado a hacer todo decentemente y con orden. Y la palabra es la que nos ordena a todos. Por eso ni en la ley ni en el Evangelio nunca se le ha permitido a la mujer enseñorearse de la iglesia ni de a poco de los hombres. Aunque ahora muchas personas pretenden y tuercen la Escritura para señalar cosas contrarias a la verdad. Pero Dios en algunas ocasiones ha permitido ciertas cosas, pero no ha sido su voluntad agradable y perfecta. Por eso también seguimos viendo algunos versículos más. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2 del versos 11 al 15 dice:
O vemos desde el 9 para entender un poco más. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda honestidad, o con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahí vemos, mis amados hermanos, que la mujer tiene que saberse pues sujetar por amor de Dios a la palabra y a su esposo, para que así pueda adquirir la salvación. Ahora, debe engendrar hijos para Dios, no para el mundo. No es simplemente por el hecho de engendrarlos, sino engendrarlos para Dios, en fe, amor y santificación, como dice la Escritura. Por esto una mujer debe servir a Dios y saber tomar su lugar y hacer la voluntad de Dios, porque para esto Dios ha llamado a todas las mujeres, les ha dado un lugar dentro de la voluntad y la obra de Dios. También vemos, para concluir, en Tito 2, versos del 3 al 5, que dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí vemos que las ancianas, las mujeres adultas, deben ser, como dice la Escritura, reverentes. Reverentes quiere decir que deben saberse sujetar y comportarse como mujeres ejemplo de obediencia, sujeción. No rebeldes, desobedientes, calumniadoras, no viciosas, sino más bien maestras del bien, que sepan enseñar a otras mujeres jóvenes y a las niñas. Hay mucho trabajo para las mujeres, que sepan enseñar a las mujeres a ser prudentes, cuidadosas de su casa, responsables, trabajadoras y en todas las formas respetuosas, para que de esta manera la palabra de Dios sea exaltada y no blasfemada. Porque hay muchos problemas por causa de la mujer, que hace problemas y no sabe sujetarse ni a Dios ni a nadie. Hay muchas personas que se pastorean a sí mismos y andan, como dice la Biblia, como arrastradas por el viento, por todo viento de doctrina y mandamiento de hombres, porque no tienen gobierno, no saben lo que es sujeción, ni obediencia, ni temor de Dios. Por eso la palabra de Dios pone freno a todos esos desenfrenos y desórdenes que existen por causa de no tener temor de Dios ni obediencia a la palabra de Dios. Por eso el Señor nos ha puesto en la iglesia para depender los unos de los otros conforme a la palabra de Dios. Y aquel que hace la voluntad de Dios será honrado, bendecido, prosperado. Pero el que hace su propia voluntad será avergonzado. Dios, dice la Biblia, que no puede ser burlado. Por eso en esta hora vamos a orar, hermanos, para que el Señor ayude a las mujeres en esta obra a ser conforme a la voluntad de Dios, porque nosotros estamos buscando que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios y no para la gloria de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 3412 o al celular 997 3572. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. En tu presencia, oh Dios. 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 En tu presencia
Oh,